Comienza en la quietud de un sueño. El aire está cargado de una niebla etérea, y la soñadora se encuentra caminando por un corredor infinito de luz. Las paredes brillan con hilos dorados, cada uno palpitando como si tuviera vida. Cada hilo guarda escenas, rostros y momentos que parpadean como recuerdos fugaces. Entonces lo entiende de repente. No son imágenes abstractas, son sus recuerdos, pero de vidas que no recuerda haber vivido. Una voz resuena, profunda y familiar, como si siempre hubiera estado ahí, susurrando justo debajo de su conciencia. Este es el telar de las almas, explica. Aquí yace la historia de tu existencia, tejida por las elecciones que has hecho a lo largo de tus vidas. La soñadora duda, extendiendo la mano para tocar un hilo. Al rozarlo con los dedos, el mundo se sacude violentamente. Ya no está en el corredor, sino en un vasto campo de batalla teñido de un crepúsculo carmesí. El aire vibra con el sonido metálico de las espadas, y al mirar sus manos, las ve aferrando un arma. Es una guerrera, su cuerpo marcado por las cicatrices de innumerables batallas. En medio del caos, cruza la mirada con un soldado enemigo. Su rostro le resulta inquietantemente familiar. En ese momento, recuerda al extraño como un amigo de su vida actual. Pero aquí, en esta realidad fragmentada, sus destinos están invertidos. Son enemigos atrapados en una danza kármica de venganza y arrepentimiento. La escena se disuelve y es empujada a otro hilo. Esta vez, está de pie en una plaza del pueblo iluminada tenuemente, con las manos atadas frente a ella. Los ojos de la multitud arden con miedo y odio mientras la acusan de brujería. La madera bajo sus pies cruje ominosamente, y siente el calor subir hacia ella. Entre la multitud, ve rostros conocidos, familiares, amantes, incluso desconocidos de su vida actual. Ahora son sus jueces. Sus miradas penetrantes la traicionan. La voz regresa mientras las llamas se elevan. ¿Lo entiendes? Cada vida está ligada a la siguiente. Lo que siembras en un hilo, lo cosechas en otro. El odio que enfrentas aquí fue plantado hace mucho tiempo. Ella grita, no por el dolor, sino por el peso de la realización. De repente, vuelve al corredor sin aliento. Su reflejo aparece en un espejo tejido de hilos. El rostro que la mira no es el suyo, y sin embargo, se siente íntimamente suyo. Cambia, transformándose en innumerables otros, algunos más jóvenes, otros mayores, todos ella y a la vez no. La voz habla de nuevo, más suave esta vez. Las elecciones que hagas ahora moldearán los hilos por venir. La redención y la carga están en tus manos para tejerlas. Se despierta sobresaltada, su cuerpo temblando. El sueño persiste, vívido e imborrable, como si estuviera grabado en su alma. Durante días, no puede dejar de ver los hilos en momentos cotidianos. La sonrisa de un extraño, el escalofrío repentino del viento, el peso de sus propias decisiones. Comienza a sentir que cada acción, cada elección, es otro hilo en el infinito tapiz de su existencia. El hilo la arrastra de vuelta con una fuerza implacable, y vuelve a estar de pie en la plaza del pueblo. Es el atardecer, y la luz del sol poniente tiñe todo con un resplandor naranja ardiente. Sus pies descalzos rozan los adoquines ásperos mientras dos hombres fornidos la arrastran hacia adelante. Sus muñecas, atadas fuertemente con una cuerda áspera, le duelen mientras lucha por mantener el equilibrio. Alrededor de ella, los aldeanos forman un círculo, sus rostros envueltos en sombras, sus voces un caos de ira y miedo. «¿Has tratado con la oscuridad?», grita un hombre, su voz temblando como si intentara convencerse a sí mismo. Otra voz, más aguda y chillona, exclama: «Maldito mis cultivos, mis campos se han marchitado por su culpa». Su corazón late con fuerza mientras busca entre el mar de rostros. Son sus vecinos, personas que ha conocido toda su vida. El panadero que le daba pan cuando era niña, la costurera que arreglaba el vestido de su madre, incluso el anciano que alguna vez le contaba historias junto al fuego. Ahora, sus miradas están llenas de sospecha y odio, como si siempre hubiera sido una extraña entre ellos.
El anciano del pueblo da un paso adelante, apoyándose pesadamente en un bastón adornado con baratijas y plumas. Su rostro es una máscara de tristeza y determinación. ¿Has sido acusada de brujería? Mireille dice con gravedad: si eres inocente, que las llamas te rechacen, pero si eres culpable, el fuego purificará tu alma. Mireille contiene el aliento. Quiere gritar, negar sus acusaciones, pero las palabras mueren en su garganta. Sabe que no servirá de nada. El miedo que aprisiona a este pueblo es mucho más fuerte que cualquier verdad que pudiera pronunciar. Siente el peso del pavor colectivo aplastándola, sofocándola e inevitable. Es forzada a subir a una plataforma de madera donde se ha construido una pira tosca. El olor a brea y resina le pica en la nariz. Sus rodillas flaquean, pero los hombres la levantan, atándola al poste. Mira a la multitud por última vez, buscando desesperadamente un rostro amable, alguien que pueda hablar en su favor. Y entonces lo ve, un joven con ojos oscuros y penetrantes, de pie al borde de la multitud. Su rostro es familiar y extraño a la vez, como un sueño a medio recordar. En esta vida, es un aprendiz de herrero, sus manos ásperas y endurecidas por años de trabajo, pero lo conoce de algún otro lugar, de una vida que no puede nombrar, pero que su alma reconoce. Sus ojos se encuentran, y ve su vacilación, el conflicto que lo desgarraba por dentro. Habla por mí, su mente suplica, aunque sus labios no se mueven. Pero él no dice nada. Baja la cabeza y retrocede a las sombras, dejándola sola. Las llamas se encienden, crepitan y rugen, consumiendo la leña seca a sus pies. El calor la azota y el humo llena sus pulmones. Sin embargo, en este momento de agonía, su mente se separa, como si flotara por encima de su cuerpo ardiente. Ve no solo a la multitud, sino los hilos que los conectan. Cada aldeano está unido a ella por delgados hilos brillantes. Algunos hilos son brillantes y fuertes, otros están oscuros, desgastados y retorcidos. La voz del telar de las almas habla de nuevo, resonando dentro de ella. Esto no es el final. Los volverás a encontrar a todos. Su odio es un reflejo de deudas no saldadas, heridas que se dejaron supurar. Y sin embargo, en otra vida, estos mismos rostros pueden ofrecerte amor, redención o perdón. La rueda gira, y debes girar con ella. El dolor desaparece. Mireille siente como algo la arrastra hacia arriba, alejándola de las llamas y hacia una vasta y oscura inmensidad. Ahora lo entiende. Su sufrimiento no es un castigo, sino un ciclo, una lección inscrita en fuego y humo. Llevará las cicatrices de esta vida a la siguiente, pero también llevará consigo la sabiduría que le ha dado. Cuando despierta, su cuerpo tiembla. El sueño se ha ido, pero la lección permanece, grabada en su alma. Se decide a cambiar la forma en que ve a las personas a su alrededor, no como extraños, sino como hilos en su tapiz compartido. El rostro del aprendiz de herrero permanece en su mente. En el mundo despierto, él es un amigo amable y leal. Ella se pregunta qué cicatrices lleva consigo de vidas que ella aún no puede recordar. El sueño del fuego dejó una marca imborrable. Sus ecos se sienten en su vida diaria. Cada vez que cierra los ojos, ve los rostros de la multitud. No la persiguen como villanos, sino como espejos fracturados que reflejan partes de ella misma. El aprendiz de herrero es el más claro. Su vacilación, su retirada silenciosa, la atormentan profundamente. En su vida actual, su nombre es Adrián. Habían sido amigos desde la infancia, unidos por una historia compartida de risas y secretos. Sin embargo, ahora, cuando lo miraba, algo había cambiado. No podía ignorar el peso de saber que sus caminos se habían cruzado en otra vida, en un capítulo mucho más oscuro. Una tarde, mientras estaban sentados bajo las extensas ramas de un viejo roble, decidió enfrentar la inquietud que revolvía en su interior. Adrián, comenzó, su voz temblando. ¿Alguna vez tienes sueños que se sienten demasiado reales? Como si no fueran solo sueños, sino recuerdos. Adrián frunció el ceño, sus manos jugueteando distraídamente con una brizna de hierba. A veces,
admitió, aunque trato de no pensar mucho en ellos. Son extraños, como piezas de un rompecabezas que no puedo armar. Ella estudió su rostro, buscando la verdad detrás de sus palabras. ¿Alguna vez sueñas con fuego, con una plaza del pueblo, conmigo? Él levantó la cabeza de golpe, sus ojos clavándose en los de ella. Por un momento, no dijo nada, pero su rostro traicionaba una tormenta de emociones. Sí, finalmente susurró, la palabra apenas audible. Sí he soñado. Su respiración se cortó. ¿Y en el sueño, qué ves? Adrián vaciló, su mandíbula apretándose. Te veo. Estás atada a un poste. Y yo. Se detuvo, su voz cargada de culpa. No te ayudo. Debería hacerlo, pero no lo hago. Y lo peor de todo es que no sé por qué. Simplemente me quedo ahí. Las lágrimas llenaron los ojos de ella, pero se obligó a sonreír, su voz suave y firme. No fue tu culpa, ni entonces ni ahora. Ambos estábamos atrapados en algo más grande que nosotros mismos. Adrián sacudió la cabeza, sus manos apretándose en puños. Pero pude haber hecho algo. Debería haberlo hecho. ¿Qué tipo de persona simplemente se queda ahí? Tenías miedo, dijo ella, colocando una mano sobre la suya. Ambos lo teníamos. El miedo es lo que nos ata, Adrián, pero no tiene por qué ser así. Por un largo momento, se sentaron en silencio, el peso de su revelación compartida asentándose entre ellos. Cuando Adrián finalmente habló, su voz estaba llena de determinación. ¿Crees que por eso nos encontramos en esta vida? Para arreglar lo que rompimos. Ella asintió. Creo que exactamente por eso. Desde ese día, su amistad adquirió una nueva profundidad. Comenzaron a desentrañar los hilos enredados de su conexión, explorando su pasado compartido a través de sueños y meditaciones. Cada visión revelaba más fragmentos de las vidas que habían vivido juntos, como hermanos en una tierra lejana, como rivales en una corte real, como amantes separados por la guerra. Cada vida era una lección, una pieza del rompecabezas que formaba su destino compartido. Comprendieron que el fuego en la plaza del pueblo no había sido su primer fracaso, ni sería el último si no aprendían a superar el miedo y la culpa que los habían perseguido a lo largo de las vidas. Adrián comenzó a reconocer los patrones en su propia vida, las vacilaciones, los momentos en que había titubeado, incapaz de actuar. Y ella empezó a entender sus propias luchas con la confianza, su tendencia a ver traición en los ojos de quienes amaba. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego en la pequeña casa de ella, se volvió hacia Adrián con voz firme. Ahora tenemos una elección. Podemos seguir huyendo del pasado o enfrentarlo juntos. Adrián la miró, sus ojos llenos de determinación. No más huidas, dijo, ni en esta vida, ni en ninguna otra. Se tomaron de las manos, y por primera vez en incontables vidas, sintieron que las cadenas de su karma compartido comenzaban a aflojarse. El telar de las almas brilló tenuemente en el aire entre ellos, sus hilos resplandeciendo con más intensidad, como si respondieran a su promesa. En los días que siguieron, se comprometieron a comprender la profundidad de su vínculo y las lecciones que traía consigo. El telar de las almas parecía vibrar en el borde de su percepción, apareciendo en destellos fugaces, en las sombras que se movían entre los árboles, en los patrones de las estrellas e incluso en la forma en que la luz del sol atravesaba el vidrio. Era como si el universo mismo alentara su viaje. Adrián sugirió buscar sabiduría en textos antiguos y prácticas espirituales, con la esperanza de descifrar el significado detrás de sus visiones. Juntos estudiaron libros sobre reencarnación, karma y el viaje eterno del alma. Una noche, encontraron un pasaje que resonó profundamente. Los hilos del destino no son fijos, se retuercen y giran con las elecciones del alma. Para cortar los lazos del dolor, uno debe reemplazarlos con hilos de amor y comprensión. Solo entonces el tapiz del alma puede estar completo. Inspirados, decidieron explorar una práctica meditativa diseñada para abrir su conciencia a vidas pasadas. Sentados con las piernas cruzadas en el silencio del salón de ella,
con el suave aroma de salvia quemándose en el aire. Cerraron los ojos y se concentraron en su respiración. Las visiones llegaron lentamente al principio, parpadeando como recuerdos a medio formar. Pero a medida que se hundieron más profundamente en el estado meditativo, el telar de las almas apareció ante ellos, sus hilos brillando con más intensidad que nunca. Cada hilo parecía palpitar con vida, atrayéndolos hacia sí. Adrián extendió la mano, y sus dedos rozaron un hilo particularmente vibrante. Al instante, fueron arrastrados a una nueva visión. Estaban de pie en un majestuoso palacio adornado con intrincadas tallas y bañado por una luz dorada. Ella vestía las sedas de una reina, con la cabeza pesada por una corona enjollada. Adrián estaba a su lado, un consejero de confianza vestido con una armadura, su espada brillando en su cadera. La visión se desenredó ante ellos como una historia. Habían gobernado juntos en armonía durante años, pero la traición se había infiltrado en su corte. Susurros celosos y maquinaciones engañosas llevaron a la guerra, y Adrián, impulsado por el deseo de protegerla, había tomado una decisión fatídica. Se alió con una facción enemiga, creyendo que salvaría su trono. En cambio, había traído la ruina. La visión terminó abruptamente, dejándolo sin aliento. Adrián enterró su rostro en las manos. Pensé que te estaba protegiendo, pero solo causé más daño. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Actúo por miedo y te pierdo. Ella colocó una mano suavemente sobre su hombro, sus ojos llenos de comprensión. Y yo dejé que mi orgullo me cegara a la verdad. Ambos cometimos errores, Adrián. Por eso estamos aquí ahora, para reescribir la historia. Profundizaron aún más, desentrañando vida tras vida. En algunas eran aliados, en otras adversarios. Pero en cada hilo, los mismos temas surgían: miedo, orgullo, culpa y un anhelo de redención. Con cada meditación, el telar de las almas parecía transformarse, sus hilos volviéndose más luminosos. Comprendieron que el telar no era solo un registro de su pasado, sino un mapa vivo de su viaje, evolucionando con cada nueva decisión. Una tarde, mientras meditaban, apareció un nuevo hilo frente a ellos. Brillaba con una luz diferente a todo lo que habían visto antes, dorada y pura. Ambos extendieron la mano al mismo tiempo, y la voz regresó, resonante y tranquila. Este es el hilo que están tejiendo ahora, dijo. Contiene potencial para sanar las heridas de innumerables vidas, pero solo si eligen sabiamente. El amor debe reemplazar al miedo, la comprensión debe superar al orgullo, y el perdón debe romper el ciclo de la culpa. La visión se desvaneció, dejándolos en silencio, pero en esa quietud sintieron una claridad profunda. Comenzaron a vivir sus vidas de manera diferente, llevando las lecciones del telar a cada interacción. Adrián encontró el valor para actuar con decisión, guiado por la compasión en lugar del miedo. Ella aprendió a confiar más profundamente, reconociendo la fuerza en la vulnerabilidad. Su vínculo se fortaleció, no porque estuvieran libres de su pasado, sino porque lo enfrentaron juntos. Una noche, mientras contemplaban el ocaso en el horizonte, Adrián se volvió hacia ella con una suave sonrisa. ¿Crees que veremos el telar de las almas otra vez cuando esta vida termine? Ella le devolvió la sonrisa, su corazón ligero. Creo que siempre está ahí, esperando, pero tal vez, si tenemos suerte, no necesitaremos tanto de su guía la próxima vez. Adrián se echó a reír suavemente. Entonces, te elegiré a ti una y otra vez. El bosque a su alrededor pareció brillar por un instante, como si el universo mismo hubiera escuchado su promesa. Permanecieron en silencio, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas, los haces dorados recordándoles el telar de las almas. Cuando finalmente llegó su momento, no fue con miedo ni tristeza, sino con gracia. Ambos partieron en calma, rodeados de amor, dejando tras de sí un legado de sanación y sabiduría. Y en algún lugar, en un reino más allá del tiempo, el telar de las almas brillaba más intensamente que nunca. Sus hilos, antes enredados y pesados con dolor, ahora relucían con luz, tejiéndose en un patrón de esperanza y armonía.
La voz del telar susurró: suave y eterna, la rueda gira, pero el amor perdura. En cada hilo hay elección, en cada elección hay libertad. Y así continuó su historia, no como un final, sino como parte de un viaje infinito, los hilos de sus almas entrelazados para siempre en luz y comprensión. Ella extendió la mano hacia él, su voz suave pero firme, y dejé que mi orgullo me cegara ante la verdad. Ambos cometimos errores, Adrián, por eso estamos aquí ahora, para reescribir la historia. Profundizaron aún más, desenterrando vida tras vida. En algunas, fueron aliados, en otras, adversarios. En cada hilo surgían los mismos temas: miedo, orgullo, culpa y el anhelo de redención. Con cada meditación, el telar de las almas parecía cambiar, sus hilos volviéndose más luminosos. Comenzaron a comprender que el telar no era solo un registro de su pasado, sino un mapa viviente del viaje de sus almas, evolucionando a medida que tomaban nuevas decisiones. Un día, mientras meditaban, un nuevo hilo apareció frente a ellos. Resplandecía con una luz como ninguna otra que hubieran visto antes, dorada y pura. Lo alcanzaron juntos, y la voz regresó, resonante y tranquila. Este es el hilo que están tejiendo ahora, dijo. Contiene potencial para sanar las heridas de incontables vidas, pero solo si eligen sabiamente. El amor debe reemplazar al miedo, la comprensión debe superar al orgullo, y el perdón debe romper el ciclo de la culpa. La visión se desvaneció, dejándolos en silencio, pero en esa quietud sintieron una profunda claridad. Comenzaron a vivir sus vidas de manera diferente, llevando las lecciones del telar a cada interacción. Adrián encontró el valor para actuar con decisión, guiado por la compasión en lugar del miedo. Ella aprendió a confiar más profundamente, reconociendo la fuerza en la vulnerabilidad. Su vínculo se fortaleció, no porque estuvieran libres de su pasado, sino porque lo enfrentaron juntos. Una tarde, mientras veían el sol ponerse en el horizonte, Adrián se volvió hacia ella con una suave sonrisa en el rostro. ¿Crees que volveremos a ver el telar de las almas cuando esta vida termine? Ella le devolvió la sonrisa, su corazón ligero. Creo que siempre está ahí, esperando, pero tal vez, si tenemos suerte, no necesitaremos tanto de su guía la próxima vez. Adrián rió suavemente. Entonces, te elegiré a ti cada vez. El bosque a su alrededor pareció brillar por un momento, como si el universo mismo hubiera escuchado su promesa. Permanecieron en silencio, viendo cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas, los haces dorados recordándoles el telar de las almas. Cuando finalmente llegó su momento, no fue con miedo ni tristeza, sino con gracia. Ambos partieron en calma, rodeados de amor, dejando tras de sí un legado de sanación y sabiduría. Y en algún lugar, en un reino más allá del tiempo, el telar de las almas brillaba más intensamente que nunca. Sus hilos, que alguna vez estuvieron enredados y cargados de dolor, ahora relucían con luz, tejiéndose en un patrón de esperanza y armonía. A medida que el tapiz crecía, la voz del telar susurró, suave y eterna: la rueda gira, pero el amor perdura. En cada hilo hay elección, en cada elección hay libertad. Y así continuó su historia, no como un final, sino como parte de un viaje infinito, los hilos de sus almas entrelazados para siempre en luz y comprensión.